La lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia que parecía burlarse de mis limpiaparabrisas vencidos. Cada gota se estrellaba contra el cristal como pequeñas balas líquidas, creando un ritmo hipnótico que amenazaba con adormecer mis sentidos ya agotados. El olor a humedad se filtraba por las rejillas de ventilación, mezclándose con el aroma sintético del ambientador de vainilla que colgaba del espejo retrovisor. Un regalo de mi hermana que ahora me parecía patéticamente optimista. Conduje por las calles de la Ciudad de México con el piloto automático activado, mis manos aferrándose al volante como si fuera lo único que me mantenía anclada a una realidad que cada día se volvía más difícil de soportar. El semáforo en rojo me detuvo frente a una taquería que brillaba con luces de neón azules y rojas, creando reflejos danzantes sobre el asfalto mojado. Las letras parpadeantes me recordaron que no había comido nada desde el desayuno, pero el nudo en mi estómago no tenía nada que ver con el hambre. Otra factura de hospital esperaba sobre mi mesa de cocina, otra llamada del banco que no había contestado. Otro día más sintiendo que me ahogaba lentamente en un mar de deudas que nunca podría pagar con mi salario de secretaria. Mi padre necesitaba esa cirugía, y yo necesitaba un milagro que sabía que no vendría. El semáforo cambió a verde y pisé el acelerador con más fuerza de la necesaria. El motor de mi viejo Tsuru protestó con un gemido metálico que se perdió entre el sonido de la lluvia y el tráfico nocturno. Las luces de los otros coches se difuminaban en manchas doradas y rojas a través del agua que cubría mi parabrisas, transformando la ciudad en una pintura impresionista donde todo se veía borroso y distante. Pensé en la conversación que había tenido esa tarde con el doctor. Sus palabras se repetían en mi mente como un eco doloroso. Señorita Mendoza, entiendo su situación, pero sin el depósito, no podemos programar la cirugía. Su tono había sido profesional pero no cruel, simplemente práctico, como si estuviera hablando del clima en lugar del futuro de mi padre. No vi el semáforo cambiar a rojo. No vi el SUV negro que venía por la intersección. Solo sentí el impacto. El mundo se detuvo por un segundo que se sintió como una eternidad. Mi cuerpo se sacudió violentamente hacia adelante, el cinturón de seguridad cortándome el pecho con una línea de fuego que me robó el aliento. El sonido del metal contra metal resonó en mis oídos como un grito metálico, seguido por el tintineo del cristal roto cayendo sobre el asfalto como lluvia sólida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. El olor acre del humo se mezcló con el de la gasolina derramada, creando un aroma químico que me quemó la garganta. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras las alzaba para tocar mi frente, donde sentía un líquido cálido que esperaba que fuera solo lluvia filtrada por el techo. El vapor subía del capó arrugado de mi Tsuru como fantasmas blancos que se disolvían en la noche. Las luces de emergencia de ambos vehículos parpadeaban en una danza sincronizada que teñía todo de ámbar intermitente. A lo lejos, escuché sirenas que se acercaban, pero sonaban distantes y irreales, como si vinieran de otro mundo. Me quedé sentada por un momento que pudo haber sido segundos o minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi respiración era superficial y rápida. Cada inhalación me traía el sabor metálico del miedo. El SUV negro que había golpeado parecía casi intacto comparado con mi pobre coche, su imponente estructura apenas marcada por el impacto que había destrozado mi vida aún más. Sabía que tenía que salir, que tenía que enfrentar las consecuencias de mi descuido, pero mis piernas se sentían como gelatina. La realidad comenzó a filtrarse lentamente. No tenía seguro completo, no tenía dinero para reparaciones, y ahora había chocado contra lo que claramente era un vehículo muy costoso. Mi vida acababa de complicarse de una manera que no había creído posible. Mis piernas temblaron cuando finalmente logré abrir la puerta del coche. El aire nocturno me golpeó la cara como una bofetada fría, cargado con el aroma de asfalto mojado y gasolina derramada. Cada paso sobre el pavimento resbaladizo me enviaba pequeñas descargas de dolor por la espalda, recordándome que mi cuerpo había absorbido un impacto que aún no terminaba de procesar. Me dirigí hacia la parte delantera de mi Tsuru destrozado, evaluando los daños con una mezcla de horror y resignación. El capó estaba completamente arrugado.
como si una mano gigante lo hubiera estrujado como papel. El faro izquierdo colgaba de sus cables como un ojo arrancado, y el líquido refrigerante goteaba sobre el asfalto, formando un charco que reflejaba las luces de neón de la taquería cercana. El SUV negro, en contraste, parecía un gigante apenas molesto. Solo tenía algunos rayones en el parachoques delantero y una abolladura menor en el costado. La diferencia entre nuestros vehículos me golpeó como una segunda colisión. Yo conducía una lata de sardinas, él manejaba una fortaleza. El sonido de una puerta al cerrarse me hizo levantar la vista. Y entonces lo vi. Salió del SUV con una elegancia que desafió la gravedad del momento. Alto, imponente, vestido con un traje oscuro que se adhería a su cuerpo como si hubiera sido cortado específicamente para él. La lluvia había empapado su camisa negra, que llevaba abierta en el cuello, revelando una cadena de oro que capturaba las luces intermitentes y las devolvía en destellos hipnóticos. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo, peinado hacia atrás de una manera que acentuaba la línea fuerte de su mandíbula. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Oscuros, intensos, me estudiaron con una concentración que me hizo sentir como si estuviera siendo catalogada, evaluada, pesada en alguna balanza invisible. No había rabia en su mirada, ni siquiera molestia. Había algo mucho más perturbador, una satisfacción extraña, como si esto hubiera sido exactamente lo que esperaba que pasara. Caminó hacia mí con pasos medidos, cada uno resonando contra el asfalto mojado con un sonido seco que cortaba el ruido distante del tráfico. El aroma de su colonia llegó hasta mí antes que él, una mezcla compleja de maderas oscuras y especias que contrastaba brutalmente con el olor industrial del accidente. Era un perfume caro, el tipo que solo usan hombres que nunca han tenido que preocuparse por el precio de nada. ¿Estás herida? Su voz era profunda, controlada, con un acento que hablaba de poder y educación. Las palabras salieron de sus labios con una precisión que me hizo sospechar que cada sílaba había sido medida antes de ser pronunciada. Negué con la cabeza, no porque estuviera segura de no estar herida, sino porque mi garganta se había cerrado y no confiaba en que mi voz fuera a cooperar. El calor que irradiaba de su cuerpo cuando se acercó más me envolvió como una manta invisible, contrastando con el frío de la lluvia que seguía cayendo sobre nosotros. Fue entonces cuando escuché los otros sonidos, puertas de coches abriéndose, pasos múltiples aproximándose, el crujido de cuero y el tintineo metálico de lo que sonaba peligrosamente como armas siendo ajustadas en sus fundas. 3 hombres emergieron de las sombras como fantasmas materializándose. Vestían trajes similares pero menos elegantes. Sus rostros duros marcados por cicatrices que contaban historias que yo no quería conocer. Se posicionaron formando un semicírculo alrededor de nosotros, sus ojos constantemente explorando la calle, evaluando amenazas que yo no podía ver. El hombre frente a mí ni siquiera los miró. Su atención permanecía fija en mí con una intensidad que hacía que mi piel se erizara. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, una reacción involuntaria que me molestó profundamente. Este no era el momento para que mi cuerpo decidiera traicionarme con reacciones que no podía controlar. «Interesante», murmuró, y aunque había hablado en voz baja, cada palabra resonó en mis oídos como si hubiera gritado. Su mirada se deslizó lentamente desde mi rostro hacia mi cuerpo empapado, deteniéndose en lugares que me hicieron consciente de cómo la lluvia había pegado mi camiseta a mi piel. El aire entre nosotros se espesó con algo que no pude identificar, pero que reconocí como peligroso. Muy peligroso. No era solo el accidente lo que había cambiado mi vida. Era lo que estaba a punto de suceder. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. Sus ojos no se apartaron de los míos ni por un segundo, y pude sentir cómo mi respiración se volvía cada vez más superficial bajo esa mirada penetrante que parecía estar leyendo secretos que ni yo misma conocía. La lluvia continuaba cayendo sobre nosotros. Cada gota que se estrellaba contra mi piel se sentía como pequeños recordatorios de lo vulnerable que era en ese momento. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba completamente seca. El aroma de su colonia se había mezclado con la humedad de la noche,
creando una combinación embriagadora que me hacía sentir mareada. No podía ser el golpe del accidente. No podía ser solo eso. Había algo en su presencia que alteraba mi equilibrio de maneras que no entendía. Lo siento mucho. Logré susurrar finalmente, mi voz sonando extrañamente ronca. No vi el semáforo. Mi seguro puede cubrir. Él levantó una mano, un gesto tan simple pero cargado de una autoridad tan absoluta que las palabras murieron en mis labios. Sus dedos eran largos, elegantes, pero pude notar pequeñas cicatrices en los nudillos que hablaban de una vida que iba mucho más allá de trajes caros y coches de lujo. El dinero no es el problema aquí, dijo, y su voz tenía una cualidad hipnótica que me hizo inclinar la cabeza ligeramente hacia él sin darme cuenta. De hecho, creo que esto es exactamente lo que tenía que pasar. Sus palabras me golpearon como un rompecabezas del que me faltaban todas las piezas. ¿Qué quería decir con eso? El sonido distante de las sirenas se hacía más fuerte, mezclándose con el goteo constante del líquido refrigerante de mi coche y el rumor lejano del tráfico que rodeaba nuestra pequeña burbuja de tensión. Dio un paso más hacia mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo a pesar de la lluvia fría. Su presencia me envolvió como una onda invisible, haciendo que cada terminación nerviosa de mi piel se activara en alerta máxima. Era como estar de pie junto a un predador que había decidido, por alguna razón, no devorarme inmediatamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, y aunque era una pregunta simple, la forma en que la pronunció la cargó de una intimidad que me hizo sonrojar. «Sofía», respondí automáticamente, y me maldije internamente por haber contestado tan rápido. Algo en mi instinto me gritaba que darle información personal a este hombre era una mala idea, pero mi boca había actuado antes que mi cerebro. Una sonrisa lenta se extendió por sus labios, una expresión que no llegó a sus ojos, pero que transformó completamente su rostro. Pasó de ser intimidante a ser absolutamente devastador. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo por encima del sonido de la lluvia. «Bueno, Sofía», repitió mi nombre como si fuera una oración, cada sílaba rodando en su lengua de una manera que envió escalofríos por toda mi columna vertebral. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. El cumplido me golpeó como una corriente eléctrica, haciendo que el calor se extendiera desde mi pecho hacia el resto de mi cuerpo. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Acababa de chocar contra su coche. Probablemente le debía una fortuna en reparaciones, y él estaba... ¿coqueteando conmigo? Se acercó un paso más, y ahora podía ver las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. Podía contar las líneas finas alrededor de sus ojos, que hablaban de un hombre que había visto demasiado del mundo. Su mano se alzó lentamente, y por un momento pensé que iba a tocar mi rostro. En lugar de eso, sus dedos se detuvieron a centímetros de mi mejilla, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel sin el contacto real. «Bien, Sofía», dijo, y su voz había bajado a un tono que me hizo sentir como si estuviera compartiendo un secreto conmigo. «Y ahora eres mi esposa». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras arrojadas a un lago en calma. Por un momento, mi cerebro simplemente se negó a procesarlas. Debía haber escuchado mal. Tenía que haber escuchado mal. «¿Qué?», logré articular, mi voz apenas un susurro quebrado. Pero él ya se había alejado, volteándose hacia sus hombres con una sonrisa que no presagiaba nada bueno para mi futuro. «Espera, espera». Las palabras salieron de mi boca en un torrente desesperado mientras daba un paso atrás, mis zapatillas resbalando ligeramente sobre el asfalto mojado. «Esto tiene que ser una broma. No puedes simplemente... No funciona así». Pero él no se había detenido. Continuó caminando hacia sus hombres con esa confianza imperturbable, que me hacía sentir como si estuviera viviendo en una realidad paralela, donde las leyes de la lógica habían sido suspendidas. Uno de los guardaespaldas, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, se acercó a él y le susurró algo al oído. Las palabras fueron demasiado bajas para que pudiera escucharlas.
pero vi cómo los labios del hombre se curvaron en una sonrisa que me heló la sangre. «¡Oye!», grité, mi voz sonando mucho más aguda de lo que pretendía. El sonido rebotó contra los edificios húmedos que nos rodeaban, mezclándose con el ruido distante de las sirenas que se acercaban. «No puedes irte así. Tenemos que intercambiar información del seguro. Tenemos que...». Se volvió hacia mí con una lentitud deliberada que hizo que mi corazón se detuviera por un latido. Cuando nuestros ojos se encontraron, había algo diferente en su mirada. Algo más oscuro, más peligroso. La lluvia había empapado completamente su camisa, pegándola a un torso que revelaba músculos definidos bajo la tela. El agua goteaba de su cabello hacia su rostro, dándole un aspecto salvaje que contrastaba brutalmente con la elegancia de su traje. «¿Seguro?», repitió la palabra como si fuera un concepto extraño, incluso divertido. «A Sofía, creo que no entiendes la situación en la que te encuentras». Había algo en su tono que me hizo retroceder otro paso. El aroma de pólvora mezclado con lluvia y concreto llegó hasta mí. Un olor que no había notado antes, pero que ahora parecía impregnar todo el aire que nos rodeaba. Era un aroma que hablaba de violencia, de cosas que pasaban en callejones oscuros y que nunca aparecían en los periódicos. «Mira a tu alrededor», continuó, haciendo un gesto amplio con su mano. «¿Ves alguna cámara de seguridad funcionando? ¿Algún testigo que haya decidido quedarse a presenciar lo que pasa aquí? Por primera vez desde el accidente, realmente observé nuestro entorno. La calle estaba extrañamente vacía para ser una arteria principal de la Ciudad de México. Los pocos coches que pasaban lo hacían a una velocidad que sugería que sus conductores no tenían ningún interés en detenerse. La taquería de neón que había notado antes tenía las cortinas metálicas bajadas, y me di cuenta de que no había visto a una sola persona caminando por las aceras. «Los accidentes pasan todo el tiempo», dijo, y su voz tenía esa calidad hipnótica que me hacía querer escuchar cada palabra a pesar del terror que comenzaba a crecer en mi pecho. Especialmente cuando las personas no prestan atención a dónde van. Especialmente cuando chocan contra los coches equivocados. El miedo se extendió por mi cuerpo como tinta negra disolviéndose en agua. Mis manos comenzaron a temblar, no solo por el frío de la lluvia, sino por la comprensión gradual de que esto no era solo un accidente automovilístico. Esto era algo mucho, mucho peor. «¿Quién eres?», y logré preguntar, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes perfectamente blancos que brillaron bajo las luces de neón distantes. «Soy alguien que no acepta un no por respuesta, Sofía. Soy alguien que, cuando decide que quiere algo, simplemente lo toma». El sonido de metal arrastrándose contra concreto me hizo voltear la cabeza. Uno de sus hombres estaba moviendo algo pesado desde la parte trasera del SUV, algo envuelto en una lona oscura que no quería imaginar qué podía ser. El ruido áspero y chirriante me raspó los nervios como uñas sobre un pizarrón. «Tu coche es una pérdida total», continuó, como si estuviéramos teniendo una conversación casual sobre el clima. «Tu trabajo como secretaria en esa oficina pequeña y triste apenas te alcanza para sobrevivir. Las deudas de tu padre se acumulan cada día, y ahora me debes a mí también». Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Cómo sabía sobre mi trabajo? ¿Cómo sabía sobre las deudas de mi padre? Había mencionado detalles que solo alguien que hubiera estado investigándome podría conocer. «Pero yo soy un hombre generoso», dijo, acercándose de nuevo hasta que pude sentir el calor de su cuerpo contrastando con el frío de la noche. «O te estoy ofreciendo una solución a todos tus problemas. Una manera de cuidar a tu padre, de vivir sin preocuparte por el dinero nunca más». Sus dedos rozaron mi barbilla. Un toque tan ligero que podría haber sido accidental, pero que envió ondas de calor directo hasta mis huesos. Su piel era sorprendentemente suave, cálida, en marcado contraste con la dureza que veía en sus ojos. «Solo tienes que decir que sí». Las sirenas se escuchaban más cerca ahora, pero algo me decía que cuando llegaran, este hombre y sus guardaespaldas ya no estarían aquí. Y yo tendría que decidir si iba a estar con ellos o si iba a quedarme sola con un coche destrozado y una deuda que nunca podría pagar.
No recuerdo haber tomado la decisión conscientemente. Un momento estaba parada bajo la lluvia, temblando tanto de frío como de miedo, y al siguiente me encontré sentada en el asiento trasero del SUV negro, rodeada de un lujo que jamás había experimentado. El interior olía a cuero caro y a ese perfume masculino que ya había comenzado a asociar con peligro, una combinación que me mareaba de maneras que no quería analizar. Las sirenas se habían desvanecido en la distancia como si nunca hubieran existido. Mitsuru destrozado había quedado atrás, abandonado en esa calle que ahora parecía pertenecer a otra vida. Los asientos de cuero se sentían suaves como mantequilla bajo mis manos temblorosas, tan diferentes a los asientos de tela desgastada de mi coche que era como estar en otro planeta. Él se había sentado a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su muslo a través de la tela de sus pantalones cada vez que el SUV tomaba una curva. No había intentado tocarme, pero su presencia llenaba todo el espacio disponible, haciendo que el aire se sintiera espeso y cargado de electricidad. Sus manos descansaban casualmente sobre sus rodillas, pero pude notar cómo sus dedos tamborileaban un ritmo silencioso, el único signo de que tal vez no estaba tan calmado como aparentaba. El conductor, otro hombre de traje oscuro con cicatrices en las manos que pude ver reflejadas en el espejo retrovisor, manejaba con una precisión militar a través de las calles de la Ciudad de México. No había música sonando, solo el rumor suave del motor caro y el ocasional chasquido del limpiaparabrisas, eliminando las últimas gotas de lluvia. El silencio era más ensordecedor que cualquier grito. ¿A dónde vamos?, logré preguntar, mi voz sonando extrañamente ronca en el espacio confinado del coche. «A casa», respondió sin mirarme, su atención aparentemente fija en la ventana mientras observaba la ciudad pasar. «¿A tu nueva casa?» Las luces de neón de restaurantes y tiendas nocturnas creaban un caleidoscopio de colores sobre su perfil, acentuando la línea fuerte de su mandíbula y la curva sensual de sus labios. Era imposible negar que era un hombre extraordinariamente atractivo, el tipo de belleza masculina que aparecía en revistas y que las mujeres como yo solo podíamos admirar desde lejos. El hecho de que fuera claramente peligroso solo intensificaba esa atracción de una manera que me aterrorizaba. Traté de memorizar el camino, buscando desesperadamente puntos de referencia que pudiera usar más tarde para encontrar el camino de regreso. Pasamos por el Zócalo iluminado, sus catedrales antiguas proyectando sombras dramáticas contra el cielo nocturno. Luego nos dirigimos hacia una zona de la ciudad que no conocía, donde las calles se volvían más anchas y las casas más grandes y separadas entre sí. «¿Qué pasará con mi trabajo?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que esa vida había terminado en el momento del impacto. Esta vez sí me miró, y la intensidad de su mirada hizo que mi estómago se contrajera en nudos. «Ya no necesitarás trabajar», dijo. Y había algo en su tono que me hizo entender que esto no era una sugerencia, sino una declaración de hecho. «De ahora en adelante, tu único trabajo será complacerme». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras arrojadas a un lago tranquilo. El doble sentido era imposible de ignorar, y sentí cómo el calor se extendía por mi cuerpo, a pesar del aire acondicionado del coche. Mis mejillas se encendieron, y me odié por esa reacción involuntaria que parecía traicionar todos mis instintos de supervivencia. El SUV redujo la velocidad y giró hacia una entrada privada custodiada por dos hombres que se apartaron inmediatamente al reconocer el vehículo. Las rejas de hierro forjado se abrieron silenciosamente, revelando un camino de adoquines que serpenteaba a través de jardines perfectamente cuidados. A lo lejos, pude ver la silueta imponente de una mansión que parecía sacada de una película, sus ventanas brillando con una luz dorada que prometía lujos que nunca había imaginado. «Bienvenida a tu nueva vida, Sofía», murmuró junto a mi oído, su aliento cálido contra mi piel, enviando escalofríos por toda mi columna vertebral. Y mientras las rejas se cerraban detrás de nosotros con un sonido definitivo de metal contra metal, comprendí que acababa de cruzar un umbral del que tal vez nunca podría regresar.
La puerta del sub se abrió antes de que pudiera procesarlo completamente, y una corriente de aire nocturno cargado con el aroma de jazmines y rosas me envolvió como un abrazo perfumado. El contraste era brutal. Afuera olía a jardín de ensueño, pero mi corazón latía con el ritmo frenético de una pesadilla. Mis piernas temblaron cuando mis pies tocaron el suelo de adoquines, cada piedra perfectamente colocada bajo mis zapatillas mojadas que se sentían completamente fuera de lugar en este mundo de lujo inmaculado. La mansión se alzaba frente a mí como un palacio sacado de un cuento de hadas perverso. 3 pisos de arquitectura colonial española se extendían hacia ambos lados, sus ventanas arqueadas brillando con una luz dorada que hacía que toda la estructura pareciera estar encantada. Columnas de mármol sostenían un balcón en el segundo piso, donde pude ver cortinas de seda ondeando suavemente a través de ventanas francesas entreabiertas. Fuentes de agua danzaban en el jardín frontal, su sonido melodioso mezclándose con el canto nocturno de grillos escondidos entre la vegetación exuberante. Él salió del coche después de mí, e inmediatamente sentí su presencia como una fuerza magnética que alteraba todo el espacio a nuestro alrededor. Sus pasos resonaron contra los adoquines con una confianza que hablaba de alguien que era dueño absoluto de todo lo que tocaba. La luz dorada de las lámparas del jardín jugaba sobre su rostro, acentuando los ángulos marcados de sus facciones y haciendo que sus ojos oscuros brillaran como carbones encendidos. «Impresionante, ¿verdad?», dijo, y aunque había hecho una pregunta, su tono sugería que ya conocía la respuesta. Su mano se posó suavemente en la parte baja de mi espalda. Un toque que parecía casual, pero que envió ondas de calor directo a través de mi columna vertebral. Era la primera vez que me tocaba realmente, y la calidez de su palma se filtró a través de mi camiseta húmeda como si fuera una marca invisible. Las puertas principales se abrieron sin que nadie las tocara, revelando un vestíbulo que me robó lo poco que quedaba de aliento en mis pulmones. El suelo era de mármol negro con vetas doradas que capturaban y reflejaban la luz de una araña de cristal que colgaba del techo a 2 pisos de altura. Las paredes estaban cubiertas con tapices que parecían obras de arte, y escalinatas curvas de mármol blanco se extendían hacia el segundo piso como brazos elegantes invitándome a explorar. 2 mujeres aparecieron desde las sombras del interior, vestidas con uniformes negros impecables que les daban un aire de eficiencia silenciosa. Sus rostros eran amables pero cautelosos, como si hubieran aprendido que en esta casa era mejor no hacer demasiadas preguntas. Una de ellas, una mujer mayor con cabello plateado recogido en un moño perfecto, se acercó a nosotros con pasos que no produjeron ni el más mínimo sonido sobre el mármol. «Señor Castellanos», dijo con una reverencia que hablaba de años de servicio y respeto ganado a través del miedo. «Todo está preparado como solicitó». Castellanos. Finalmente tenía un nombre para ponerle a mi captor. El sonido rodó en mi mente, y aunque era un apellido común, algo en la manera en que la mujer lo había pronunciado me hizo entender que este hombre no era común en absoluto. «Perfecto, María», respondió él, y por primera vez escuché algo parecido a la calidez genuina en su voz. «Esta es Sofía, será mi invitada por tiempo indefinido». El eufemismo no engañó a nadie, especialmente no a María, cuyos ojos me estudiaron con una mezcla de compasión y preocupación que me hizo entender que no era la primera mujer que llegaba a esta casa bajo circunstancias misteriosas. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero que transmitía una promesa silenciosa de que, al menos, no estaría completamente sola. «Y por supuesto, señor, ¿la habitación azul?», preguntó María, y había algo en su tono que sugería que esta conversación había ocurrido antes. «Y la habitación azul será perfecta», confirmó Castellanos, y su mano se deslizó desde mi espalda hasta mi brazo, sus dedos envolviendo mi piel con una posesividad que me hizo temblar. «Y asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Ropa nueva, productos de belleza, todo». Las implicaciones de sus palabras me golpearon como una bofetada. No esperaba que me fuera pronto. De hecho, parecía estar planeando para una estadía muy, muy larga. El sonido de mis propios latidos se volvió tan fuerte en mis oídos
que casi ahogó el murmullo de las fuentes del jardín que todavía podía escuchar a través de las puertas abiertas. «Ven», murmuró Castellanos junto a mi oído, su aliento cálido contra mi piel enviando escalofríos que no tenían nada que ver con el frío. «Déjame mostrarte tu nueva casa». Y mientras me guiaba hacia las escalinatas de mármol, sus dedos entrelazados con los míos en un gesto que era tanto romántico como amenazante, comprendí que había cruzado el umbral hacia un mundo donde las reglas normales no aplicaban y donde mi voluntad ya no me pertenecía completamente. La habitación azul era un paraíso que se sentía como una jaula dorada. Las paredes estaban cubiertas con seda azul pálido, que brillaba suavemente bajo la luz de lámparas de cristal estratégicamente colocadas, creando una atmósfera que era simultáneamente acogedora y opresiva. La cama era enorme, con sábanas de algodón egipcio que se veían más caras que todo mi guardarropa junto, y cortinas del mismo azul sedoso que podían cerrarse completamente para crear un capullo privado dentro del espacio ya privado. Castellanos se había ido hacía una hora, pero su presencia aún impregnaba el aire como una colonia persistente que se negaba a desvanecerse. Había murmurado algo sobre darme tiempo para adaptarme, antes de desaparecer por el pasillo, con pasos que resonaron contra el mármol, hasta que el silencio se tragó completamente el sonido. El eco de sus pisadas se había quedado grabado en mi mente como un recordatorio constante de que él controlaba cada aspecto de este lugar. María había aparecido poco después con una bandeja de plata cargada de té de manzanilla y pequeños sándwiches que olían a hierbas frescas y pan horneado. El aroma debería haberme resultado reconfortante, pero mi estómago estaba tan anudado que la sola idea de comer me daba náuseas. Sin embargo, me obligué a tomar algunos sorbos del té, más para tener algo que hacer con mis manos temblorosas que por sed real. «Señorita Sofía», había dicho María con una voz que transmitía décadas de experiencia navegando situaciones delicadas, «hay algunas cosas que debes saber sobre esta casa». Me había sentado en el borde de la cama, mis pies descalzos tocando apenas la alfombra persa que era tan suave que se sentía como caminar sobre nubes. María se había quedado de pie cerca de la puerta, manteniendo una distancia respetuosa pero lista para ofrecer la información que claramente consideraba esencial para mi supervivencia. «El señor Castellanos es particular sobre ciertas cosas», había continuado, eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien que había aprendido que las palabras equivocadas podían tener consecuencias. «No le gusta ser cuestionado directamente. No le gusta que le digan que no. Y especialmente no le gusta que las personas importantes para él desaparezcan sin su permiso». Las implicaciones de esas palabras me habían golpeado como piedras. Era importante para él. No sabía cómo procesar esa información, especialmente cuando importantes en su mundo claramente significaba posesión valiosa, más que cualquier cosa relacionada con afecto genuino. Después de que María se fue, me quedé sola explorando los límites de mi nueva realidad. El baño era más grande que mi habitación anterior, con una bañera de mármol que podría acomodar fácilmente a 3 personas y grifos dorados que brillaban como joyas bajo las luces empotradas. Había una colección de productos de belleza caros alineados sobre el tocador, desde perfumes franceses hasta cremas hidratantes que costaban más que mi salario mensual. El armario ya estaba lleno de ropa en mi talla exacta, desde vestidos de diseñador hasta lencería de seda que me hizo sonrojar solo de verla. ¿Cómo sabía mi talla? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Las preguntas se acumulaban en mi mente como nubes de tormenta, cada una más perturbadora que la anterior. Caminé hacia las ventanas francesas que daban al jardín, esperando poder abrirlas y al menos respirar aire fresco. Pero cuando intenté girar las manijas ornamentadas, no se movieron ni 1 milímetro. Estaban cerradas con llave desde afuera, transformando las hermosas ventanas en marcos decorativos para una vista que podía admirar pero nunca alcanzar. El sonido de pasos en el pasillo me hizo alejarme rápidamente de las ventanas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, un ritmo irregular que parecía hacer eco en el silencio de la habitación. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta, y pude escuchar el sonido metálico de una llave siendo insertada en la cerradura. La puerta se abrió lentamente,
revelando la silueta familiar de Castellanos recortada contra la luz dorada del pasillo. Se había cambiado de ropa. Ahora vestía una camisa blanca abierta en el cuello y pantalones oscuros que acentuaban cada línea de su cuerpo atlético. En sus manos llevaba algo que no pude identificar inmediatamente en la penumbra. «Espero que te hayas sentido cómoda», dijo, y su voz tenía esa calidad hipnótica que me hacía querer escuchar cada palabra a pesar del miedo que crecía en mi pecho. «Ahora es hora de que hablemos sobre cómo funcionan las cosas aquí». Se acercó lentamente, y pude ver que lo que llevaba en las manos era una caja de terciopelo negro del tamaño de una joyería. El objeto parecía irradiar una importancia siniestra que me hizo retroceder instintivamente hasta que mis piernas tocaron el borde de la cama. La caja de terciopelo se abrió con un chasquido suave que resonó en el silencio como el disparo de una pistola silenciada. Dentro, sobre un forro de satán blanco, descansaba un collar de diamantes que capturaba la luz de las lámparas y la devolvía en miles de destellos que parecían tener vida propia. No era simplemente una joya, era una declaración de poder, una cadena hermosa diseñada para marcar territorio de la manera más elegante posible. Castellanos levantó el collar con dedos que se movían con la precisión de un cirujano, cada gesto calculado para maximizar el impacto visual. Los diamantes tintinearon suavemente entre sí, creando una melodía cristalina que contrastaba brutalmente con el latido acelerado de mi corazón. El aroma de su colonia se intensificó cuando se acercó más, mezclándose con el olor a cuero caro de la caja y creando una combinación que me mareaba de maneras que no quería analizar. «Cada esposa merece un regalo de bodas», dijo, y su voz tenía esa calidad hipnótica que hacía que las palabras más absurdas sonaran completamente racionales. «Este collar ha estado en mi familia por generaciones. Mi bisabuela lo usó, mi abuela, mi madre. Ahora te pertenece a ti». Las implicaciones de sus palabras me golpearon como ondas sísmicas. No estaba jugando. No estaba siendo dramático para intimidarme. En su mente retorcida, realmente me consideraba su esposa, y este collar era la prueba física de esa unión no consensuada. Mis manos temblaron involuntariamente, y tuve que entrelazar mis dedos para evitar que notara lo mucho que me afectaba su cercanía. «No puedo aceptar esto», logré susurrar, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. «No soy tu esposa. Ni siquiera sé tu nombre completo». Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes perfectos que brillaron bajo la luz dorada. «Diego Castellanos Herrera», dijo, como si estuviera presentándose en una cena elegante en lugar de en el escenario de mi secuestro. «Y mis amigos me llaman Diego, mis enemigos me llaman señor Castellanos. Tú puedes llamarme como quieras». Se movió detrás de mí con una gracia fluida que me recordó a un depredador rodeando a su presa. Podía sentir el calor de su cuerpo irradiando contra mi espalda, y cuando sus dedos rozaron ligeramente mi cuello para apartar mi cabello, un escalofrío involuntario recorrió toda mi columna vertebral. Su toque era sorprendentemente gentil, casi reverente, como si estuviera manejando algo infinitamente precioso y frágil. «Levanta tu cabello», murmuró junto a mi oído, su aliento cálido contra mi piel, enviando ondas de sensaciones contradictorias por todo mi cuerpo. No era una pregunta. Era una orden suave pero inequívoca. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba haciendo. Levanté mi cabello con dedos que temblaban visiblemente, exponiendo la columna vulnerable de mi cuello. Podía escuchar mi propia respiración, superficial y rápida, mezclándose con el sonido distante de agua corriendo por las fuentes del jardín que se filtraba a través de las ventanas cerradas. El metal frío del collar tocó mi piel como un beso helado, contrastando brutalmente con el calor de sus dedos cuando sus nudillos rozaron mi nuca mientras ajustaba el cierre. Los diamantes se asentaron contra mi clavícula con un peso que era simultáneamente insignificante y abrumador, como si cada piedra preciosa fuera un recordatorio físico de mi nueva realidad. «Perfecto», murmuró, y había una satisfacción profunda en su voz que me hizo entender que esto era exactamente como había imaginado que sería este momento. «Te queda como si hubiera sido hecho específicamente para ti».
Sus manos permanecieron en mis hombros por un momento más largo del necesario, sus pulgares trazando pequeños círculos sobre mi piel a través de la tela de mi camiseta. El gesto era íntimo, posesivo, y envió señales contradictorias por todo mi sistema nervioso que me confundían más de lo que me calmaban. Me volteé lentamente para enfrentarlo, y la intensidad de su mirada me golpeó como una onda de choque física. Había algo diferente en sus ojos ahora, algo más suave pero no menos peligroso. Era como ver a un lobo que había decidido que prefería jugar con su comida antes de devorarla. ¿Por qué yo?, pregunté, y esta vez mi voz sonó más fuerte, más firme. Y de todas las personas en esta ciudad, de todas las mujeres que podrías tener, ¿por qué elegiste a alguien como yo? Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión que no pude descifrar completamente. Por un momento, vi algo que podría haber sido vulnerabilidad flickering detrás de sus ojos oscuros, pero desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. «Porque», dijo finalmente, su voz bajando a un tono que hizo que cada palabra se sintiera como un secreto compartido. «Eres la única que no ha tratado de impresionarme». Los siguientes días se difuminaron en una rutina extraña que oscilaba entre el lujo absurdo y la tensión constante. Diego había establecido un patrón que parecía diseñado específicamente para mantenerme desequilibrada. Aparecía en momentos inesperados. Me observaba con esa intensidad que me hacía sentir como si fuera un experimento fascinante, y luego desaparecía durante horas, dejándome sola con mis pensamientos y el peso constante del collar de diamantes que se había convertido en un recordatorio físico de mi nueva realidad. Esta mañana había decidido probar los límites de mi supuesta libertad dentro de la mansión. Después del desayuno que María había traído a mi habitación, salí al pasillo con pasos deliberadamente audibles contra el mármol frío. El sonido de mis pisadas descalzas creaba un eco suave que rebotaba contra las paredes altas, mezclándose con el murmullo distante de agua corriendo por las fuentes del jardín. La casa era un laberinto de corredores elegantes y habitaciones que parecían sacadas de una revista de arquitectura. Cada puerta que intenté abrir estaba cerrada con llave, excepto una biblioteca que descubrí en el segundo piso. Las estanterías se extendían desde el suelo hasta el techo, llenas de libros en español, inglés e italiano que olían a papel viejo y conocimiento acumulado. El aroma a cuero de las encuadernaciones antiguas se mezclaba con el perfume de flores frescas que alguien había colocado en jarrones estratégicamente ubicados. Me había instalado en un sillón de cuero junto a la ventana, fingiendo leer mientras en realidad estudiaba los patrones de movimiento de los guardias en el jardín. 3 hombres patrullaban en turnos regulares, sus rutas tan precisas que podría haber puesto un cronómetro para predecir exactamente cuándo aparecerían en cada punto. Era información útil, aunque no estaba segura de para qué podría usarla. Interesante elección de lectura. La voz de Diego me sobresaltó tanto que el libro casi se me escapa de las manos. No había escuchado sus pasos, lo que significaba que había estado observándome por quién sabe cuánto tiempo. Me volteé para encontrarlo apoyado casualmente contra el marco de la puerta, vestido con una camisa gris que se adhería a su torso de maneras que me distraían más de lo que debería. Sus ojos oscuros me estudiaron con esa mezcla de diversión y algo más profundo que no podía identificar completamente. «Maquiavelo», añadió, acercándose con esos pasos medidos que hacía que mi pulso se acelerara involuntariamente. «¿Buscando estrategias para derrocar a tu captor?» El calor subió por mi cuello, traicionándome una vez más. Solo trataba de entender cómo funciona el poder, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de mi respuesta. Su sonrisa se ensanchó, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente complacido en lugar de simplemente satisfecho. «Una respuesta muy inteligente», murmuró, acomodándose en el sillón frente al mío. «Y muy peligrosa viniendo de ti». Se inclinó hacia adelante, sus codos descansando sobre sus rodillas, lo que lo acercó lo suficiente para que pudiera ver las líneas finas alrededor de sus ojos y las pequeñas imperfecciones que lo hacían más humano y eran, por lo tanto, más perturbador. El aroma de su colonia se intensificó, mezclándose con el olor a cuero y libros antiguos de la biblioteca.
¿Sabes qué he aprendido en mis años de negocios? Y preguntó, y aunque había hecho una pausa antes de la palabra negocios, no elaboró sobre el eufemismo. Que el poder real no viene de la fuerza. Viene de entender lo que la gente quiere y darles exactamente eso. Hasta que ya no puedan vivir sin ti. Sus palabras cayeron entre nosotros como piedras arrojadas a un lago tranquilo, creando ondas de implicaciones que me hicieron estremecer. No estaba hablando de filosofía abstracta. Estaba describiendo exactamente lo que me estaba haciendo a mí. ¿Y qué crees que quiero yo? Y pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Sus ojos se oscurecieron, y cuando sonrió esta vez, fue una expresión que no tenía nada de reconfortante. Esa, mi querida Sofía, es la pregunta correcta. Se levantó del sillón con esa gracia fluida que siempre me recordaba que era un depredador, sin importar cuán civilizada fuera su fachada. Pero las respuestas importantes siempre requieren tiempo para desarrollarse adecuadamente. Esa noche, el insomnio me llevó a vagar por los pasillos en silencio, mis pies descalzos moviéndose sin hacer ruido sobre el mármol frío que parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. La mansión tenía una personalidad completamente diferente en la oscuridad, transformándose de un palacio elegante a algo que se sentía casi vivo, lleno de sombras que susurraban secretos que no estaba segura de querer conocer. Fue el sonido lo que me guió hacia el estudio de Diego. Una conversación en voz baja que se filtraba por debajo de la puerta de madera maciza, mezclándose con el aroma penetrante de cigarros caros y el tintineo ocasional de cristal contra cristal. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando reconocí su voz, pero había algo diferente en su tono, algo más duro y peligroso que lo que había escuchado cuando hablaba conmigo. Me acerqué a la puerta con la cautela de un ratón aproximándose a la guarida de un gato, cada paso calculado para no producir ni el más mínimo sonido. El ojo de la cerradura antigua me ofreció una vista parcial del interior. Diego estaba sentado detrás de un escritorio de caoba que parecía del tamaño de mi antigua habitación, sus dedos tamborileando un ritmo nervioso sobre la superficie pulida mientras hablaba por teléfono. El problema se resolvió hace 3 días, decía, y había una frialdad en su voz que me heló la sangre. Rodrigo ya no será una preocupación para ninguno de nosotros. Hubo una pausa, y pude ver cómo sus músculos de la mandíbula se tensaron mientras escuchaba la respuesta del otro lado de la línea. El aroma de tabaco se intensificó, mezclándose con algo más metálico que me hizo pensar en cosas que no quería imaginar. No hubo testigos, continuó, y esta vez su sonrisa era algo que esperaba no ver nunca más dirigida hacia mí. Y si los hubiera habido, también habrían sido resueltos. Mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Estaba hablando de muerte con la misma casualidad con la que la mayoría de las personas discutían el clima. Las implicaciones de lo que acababa de escuchar se asentaron en mi estómago como piedras frías, haciéndome entender finalmente la verdadera naturaleza del hombre que me tenía cautiva. Y sí, la nueva adquisición está funcionando exactamente como esperaba, dijo, y algo en su tono me hizo entender que estaba hablando de mí. Es refrescantemente diferente a las otras, más inteligente, más desafiante, exactamente lo que necesitaba. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana, dándome una vista completa de su perfil iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través del cristal. Incluso en la penumbra, incluso sabiendo lo que acababa de escuchar, no podía negar que era devastadoramente atractivo. Era como estar fascinada por una serpiente venenosa. La belleza y el peligro estaban tan entrelazados que era imposible separarlos. Y por supuesto que sabe sobre su padre, continuó, y mis entrañas se convirtieron en hielo. Y la cirugía ya está programada para la próxima semana. El mejor hospital privado de la ciudad, los mejores cirujanos. Todo pagado, por supuesto. Mi respiración se detuvo completamente. ¿Había arreglado la cirugía de mi padre, sin decirme nada? La mezcla de gratitud y horror que se arremolinaba en mi pecho era tan intensa que tuve que apojarme contra la pared para no colapsar. Exacto. Ahora no tiene nada por lo que regresar a su vida anterior.
Su risa era baja y satisfecha, el sonido de un hombre que había ejecutado un plan perfectamente. Y su apartamento ya está siendo desalojado. Sus pertenencias están en almacenamiento. Oficialmente, Sofía Mendoza ha desaparecido. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. No solo me había secuestrado, había borrado sistemáticamente mi existencia anterior. Cada conexión que tenía con mi vida pasada había sido cortada con la precisión de un cirujano, dejándome completamente dependiente de él para todo. Las mujeres como ella requieren un enfoque diferente, murmuró, su voz bajando a un tono que me envió escalofríos por toda la columna vertebral. No puedes simplemente tomarlas. Tienes que hacer que quieran quedarse. Retrocedí de la puerta con pasos que sentía como si estuviera caminando a través de melaza. Cada revelación era peor que la anterior, construyendo una imagen de manipulación y control que era mucho más sofisticada y aterrorizante que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero lo que más me aterrorizaba no era lo que había escuchado sobre él. Era darme cuenta de que, a pesar de todo, una parte traidora de mí había comenzado a sentir algo que se parecía peligrosamente al afecto por mi captor. Y ahora entendía que eso había sido exactamente su plan desde el principio. Regresé a mi habitación como una sonámbula, cada paso sobre el mármol frío resonando en mis oídos como disparos en una catedral vacía. Las revelaciones de esa noche se arremolinaban en mi mente como un huracán de emociones contradictorias que amenazaba con destruir cualquier vestigio de cordura que me quedara. Me senté en el borde de la cama, mis manos temblando mientras tocaba instintivamente el collar de diamantes que se había convertido en un símbolo de mi cautiverio dorado. El aroma de jazmines del jardín se filtraba a través de las ventanas cerradas, mezclándose con el perfume residual de Diego, que parecía impregnar cada fibra de la habitación. Era como si su presencia hubiera saturado el aire mismo, recordándome constantemente que no había un solo centímetro de este lugar que no le perteneciera completamente, incluyéndome a mí. Había arreglado la cirugía de mi padre. Esa verdad me golpeaba una y otra vez como olas contra un acantilado, erosionando lentamente cualquier claridad moral que pudiera haber tenido sobre mi situación. ¿Cómo se suponía que debía sentirme acerca de un hombre que había salvado la vida de mi padre, mientras sistemáticamente destruía la mía? Era una manipulación tan sofisticada que casi podía admirar la elegancia cruel de su ejecución. El sonido de pasos en el pasillo me hizo levantar la cabeza bruscamente. Eran demasiado ligeros para ser de Diego, demasiado cautelosos para ser de los guardias. María apareció en la puerta entreabierta, sus ojos oscuros llenos de una preocupación que no había visto antes. Llevaba una bandeja con té, pero algo en su expresión me dijo que no había venido solo para eso. «Señorita Sofía», susurró, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. «Necesitamos hablar». Se acercó con pasos que no produjeron ni el más mínimo sonido sobre la alfombra persa, colocando la bandeja sobre la mesa auxiliar, con manos que temblaban ligeramente. El aroma del té de manzanilla se elevó en volutas de vapor que se disolvieron en el aire cargado de tensión. «He estado en esta casa durante 15 años», dijo en voz tan baja que tuve que inclinarme hacia ella para escuchar. «He visto llegar y marcharse a muchas mujeres. Pero usted es diferente». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. «¿Diferentes cómo?», y logré preguntar, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. María se sentó en el borde de la silla frente a mí, sus manos entrelazadas tan fuertemente que pude ver cómo sus nudillos se blanqueaban. Él nunca había hecho esto antes. Nunca había borrado completamente la vida anterior de alguien. Nunca había hablado de matrimonio. El aire se espesó entre nosotras como miel caliente. Cada palabra que decía confirmaba mis peores temores mientras añadía nuevas capas de complejidad a una situación que ya era incomprensible. «Y las otras eran diferentes», continuó, y había dolor en su voz que habló de cosas que había presenciado y que prefería olvidar. «Verán, temporales. Él se cansaba de ellas, y ellas simplemente desaparecían». La implicación de sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. «¿Desaparecían cómo?»,
Pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Los ojos de María se llenaron de lágrimas que no derramó. No todas las desapariciones en esta ciudad son accidentales, señorita. Me levanté bruscamente de la cama, mi cuerpo moviéndose con una energía nerviosa que no podía contener. Caminé hacia la ventana, presionando mis palmas contra el cristal frío, mientras observaba los jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo era hermoso, ordenado, controlado, como una prisión diseñada por un artista. «Pero usted es diferente», repitió María detrás de mí. «Él la mira de manera diferente. Habla de usted de manera diferente. Por primera vez en todos estos años, creo que realmente siente algo». Me volteé hacia ella, mi reflejo fantasmal superponiéndose sobre su rostro en el cristal. «¿Y eso se supone que me hace sentir mejor?» «No», dijo simplemente. «Se supone que le da una oportunidad». El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada con un tic-tac que parecía contar los segundos de una bomba a punto de explotar. En unas pocas horas, Diego regresaría y tendría que decidir qué hacer con toda esta información. Tendría que elegir entre resistir y arriesgar convertirme en otra desaparición, o encontrar una manera de usar sus sentimientos hacia mí como una herramienta de supervivencia. Era una decisión que determinaría no solo mi futuro, sino posiblemente si tendría un futuro en absoluto. El amanecer llegó como una revelación dorada que se filtró a través de las cortinas de seda, transformando la habitación azul en un santuario bañado de luz suave que parecía prometer nuevos comienzos. Había tomado mi decisión en las horas más oscuras de la madrugada, cuando el peso de todas las revelaciones finalmente se había asentado en una comprensión clara de lo que tenía que hacer para sobrevivir en este mundo que Diego había construido a mi alrededor. Cuando él apareció en mi puerta esa mañana, llevando una bandeja con desayuno que olía a café recién molido y pan tostado con mantequilla, supe que había llegado el momento de implementar mi estrategia. Sus ojos me estudiaron con esa intensidad familiar, pero esta vez detecté algo nuevo en su mirada: incertidumbre. Era la primera grieta que había visto en su armadura de confianza absoluta. «Buenos días, mi esposa», dijo, colocando la bandeja sobre la mesa auxiliar con movimientos que eran una fracción menos seguros de lo habitual. En lugar de retraerme como había hecho los días anteriores, me acerqué a él lentamente, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra persa. El aroma de su colonia se intensificó cuando me detuve a centímetros de su pecho, lo suficientemente cerca para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo y escuchar el ligero cambio en su respiración. «Buenos días, Diego», respondí, y por primera vez pronuncié su nombre como si fuera una caricia en lugar de una acusación. Algo se derrumbó en sus ojos, una barrera invisible que había mantenido entre nosotros desde el momento de nuestro primer encuentro. Sus manos se alzaron instintivamente hacia mi rostro, deteniéndose a centímetros de tocar mi piel, como si no pudiera creer que estaba permitiendo esta cercanía voluntariamente. «¿Qué ha cambiado?», preguntó, su voz apenas un susurro ronco que envió vibraciones directas a mis huesos. «He llegado a entender algo», dije, permitiendo que mis dedos rozaran ligeramente la seda de su camisa. «Que luchar contra esto no me llevará a ningún lado. Que tal vez haya algo aquí que vale la pena explorar. No era completamente mentira. En las horas que había pasado analizando mi situación, había llegado a una comprensión perturbadora. Una parte de mí, una parte que me aterrorizaba reconocer, se sentía genuinamente atraída al poder absoluto que representaba, a la seguridad que ofrecía, al desafío intelectual que presentaba. Era una atracción retorcida, nacida de circunstancias imposibles, pero era real. Sus manos finalmente tocaron mi rostro, sus pulgares trazando líneas suaves sobre mis mejillas, con una reverencia que contrastaba brutalmente con la violencia que había escuchado en su voz la noche anterior. Era como si fuera dos personas diferentes: el depredador despiadado que eliminaba obstáculos con la facilidad de quien aplasta insectos, y el hombre que me tocaba como si fuera algo infinitamente precioso y frágil. «Sofía», murmuró mi nombre como una oración, y cuando se inclinó hacia mí,
su aliento cálido contra mis labios, no me aparté. El beso que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la invasión brutal que había esperado, sino algo que empezó suave y se intensificó gradualmente, como una tormenta que se construye lentamente hasta convertirse en un huracán. Sus labios se movían contra los míos con una habilidad que hablaba de experiencia, pero también con una ternura inesperada que me desarmó completamente. Cuando finalmente nos separamos, mis piernas temblaban y mi respiración era irregular. El sonido de mi propio pulso martilleaba en mis oídos, mezclándose con el canto distante de pájaros en el jardín que se filtraba a través de las ventanas cerradas. Mi cuerpo había traicionado todas mis intenciones racionales, respondiendo a él de maneras que no podía controlar ni negar. «Esto no significa que confío en ti», dije, mi voz sonando más ronca de lo que pretendía. «Significa que estoy eligiendo jugar el juego en lugar de ser aplastada por él». Su sonrisa fue lenta y devastadora, transformando completamente su rostro de algo amenazante a algo que era pura tentación masculina. «Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti», murmuró, sus dedos entrelazándose con los míos. «Siempre has sido más inteligente que las otras». Las palabras me recordaron las conversaciones que había escuchado, las implicaciones sobre otras mujeres que habían estado en mi posición y que ya no estaban en ninguna parte. Pero también me recordaron que tenía algo que ellas aparentemente no habían tenido, la capacidad de adaptarme, de evolucionar, de encontrar maneras de sobrevivir en un mundo que operaba bajo reglas completamente diferentes. No sabía qué traería el futuro. No sabía si alguna vez sería verdaderamente libre otra vez, o si esta versión retorcida de la libertad era todo lo que tendría. Pero mientras sus brazos se cerraban a mi alrededor y sentía la solidez de su cuerpo contra el mío, supe una cosa con certeza absoluta. Había encontrado una manera de no solo sobrevivir en el mundo de Diego Castellanos, sino de prosperar en él. Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente.